¿Alguna vez te has parado en una habitación llena de personas que vinieron a celebrar el día más feliz de tu vida, solo para darte cuenta de que la persona con la que ibas a casarte ha desaparecido en el aire? ¿Alguna vez has sentido cómo tu corazón se hace pedazos mientras llevas puesto un hermoso vestido blanco y sostienes un ramo de rosas que de repente parecía pesar 1000 kilos? Déjame contarte algo que cambió mi vida para siempre. Algo que casi me destruyó, pero que finalmente me salvó de un destino que no podría haber imaginado ni en mis peores pesadillas. Mi nombre es Sara, y esta es la historia de cómo ser dejada en el altar se convirtió en la mayor bendición disfrazada que jamás he recibido. Sé que esto suena absolutamente una locura ahora mismo. Y créeme, yo pensaba que estaba perdiendo la cabeza cuando empecé a entender lo que realmente había pasado. Pero necesito que escuches esta historia de principio a fin, porque podría salvar a alguien que amas de cometer los mismos errores que yo casi cometí. El día se suponía que iba a ser perfecto, absolutamente perfecto. 23 de junio, un sábado por la tarde con cielos azul claro, y ese tipo de sol que hace que todo parezca tocado por la magia. Había soñado con este día desde que era una niña pequeña, y cada detalle había sido planeado hasta el segundo. El lugar era esta preciosa finca con jardines, con columnas blancas y enredaderas floridas, que caían como la propia decoración natural de una boda. Teníamos 200 invitados, personas que habían viajado de todo el país para presenciar mi matrimonio con el hombre que pensaba que era mi alma gemela, mi para siempre, mi todo. Recuerdo estar parada en la suite nupcial, mirándome en el espejo de cuerpo entero, y pensando que nunca me había sentido más hermosa en toda mi vida. Mi vestido era esta impresionante creación de encaje con una cola de catedral que fluía detrás de mí como un río de seda marfil. Mi cabello estaba recogido en un elegante moño con diminutas perlas entretejidas por todas partes, y mi maquillaje era impecable, resaltando mis ojos de una manera que los hacía brillar con emoción y alegría. Mis damas de honor estaban revoloteando a mi alrededor, ajustando mi velo, asegurándose de que cada detalle fuera absolutamente perfecto. Y mi madre estaba parada en la esquina con lágrimas corriendo por su rostro, diciéndome lo orgullosa que estaba y cuánto me amaba. Pero había este pequeño nudo en mi estómago, esta vocecita en el fondo de mi mente que seguía susurrando que algo no estaba del todo bien. Lo empujé hacia abajo. Me dije a mí misma que eran solo nervios normales del día de la boda, solo el nerviosismo natural que toda novia siente antes de caminar por el pasillo. Digo, ¿quién no estaría nervioso por hacer un compromiso tan monumental, verdad? Respiré profundamente, practiqué mi sonrisa en el espejo y seguí repitiéndome a mí misma que en solo unas pocas horas yo sería la señora de Marcus Reynolds y mi vida oficialmente comenzaría. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde, esa mágica hora dorada cuando la luz es suave y romántica, y todo parece pertenecer a un cuento de hadas. A las 3:30, mi coordinadora de bodas entró en la suite nupcial con su portapapeles y sus auriculares, dándome la advertencia de 15 minutos con una sonrisa brillante que se suponía que era reconfortante, pero que de alguna manera hizo que mi estómago se tensara aún más. Me dijo que los invitados estaban sentados, que el cuarteto de cuerdas estaba tocando hermosamente y que todo estaba procediendo exactamente según el plan. No mencionó a Marcus, y ahora recuerdo que su sonrisa parecía un poco forzada, un poco demasiado entusiasta, como si estuviera tratando de compensar en exceso por algo. Pero no lo cuestioné porque estaba demasiado ocupada, tratando de calmar mi corazón acelerado y recordar respirar. A las 3:45, se suponía que debíamos empezar a alinearnos para la procesión, pero la coordinadora regresó, y esta vez su expresión era diferente. Se veía preocupada, confundida, y estaba hablando rápidamente por sus auriculares mientras evitaba el contacto visual conmigo. Mi dama de honor, Jessica, preguntó qué estaba mal, y la coordinadora solo seguía diciendo que todo estaba bien, que solo había un pequeño retraso, nada de qué preocuparse, solo un problema menor de tiempo que se resolvería en unos minutos. Pero podía ver el pánico comenzando a deslizarse en sus ojos, y ese nudo en mi estómago creció hasta convertirse en una sensación de temor total que me hizo sentir como si no pudiera respirar. Pasaron 10 minutos, luego 15, luego 20, y las excusas seguían cambiando. Primero fue un problema con el sistema de sonido, luego fue que el oficiante llegaba tarde, luego fue que Marcus necesitaba unos minutos más para componerse porque estaba muy emocional. Y yo me quedé allí,
rodeada de mis damas de honor que trataban de mantenerme calmada y distraída, sintiendo el peso de mi vestido volviéndose más y más pesado con cada segundo que pasaba. Mi madre seguía insistiendo en que todo estaba bien, que Marcus probablemente estaba tan nervioso como yo, que los hombres a veces necesitan un momento para recogerse antes de hacer un compromiso tan grande. Pero en el fondo, en ese lugar donde siempre sabemos la verdad incluso cuando no queremos admitirlo, yo sabía que algo estaba terrible, horriblemente mal. A las 4:30, exactamente 30 minutos después de que nuestra ceremonia debía haber comenzado, el padrino de Marcus, Derek, entró en la suite nupcial. Nunca olvidaré la expresión en su rostro mientras viva porque era una mezcla de lástima, ira y shock completo. Ni siquiera podía mirarme a los ojos al principio, y cuando finalmente habló, su voz estaba temblando. Me dijo que Marcus se había ido, que había dejado el lugar, que no iba a regresar, y que había dejado una nota diciendo que no podía seguir adelante con esto. Así de simple, con menos de 50 palabras, mi mundo entero colapsó a mi alrededor. No lloré inmediatamente porque creo que mi cerebro no podía procesar lo que estaba sucediendo, como si fuera demasiado enorme y demasiado devastador para que mi mente lo comprendiera completamente de una sola vez. Simplemente me quedé allí parada, congelada en mi hermoso vestido de novia, sosteniendo mi ramo de rosas blancas y peonías, mirando a Derek como si estuviera hablando un idioma extranjero. Mis damas de honor comenzaron a llorar. Mi madre dejó escapar este sonido que solo puedo describir como el grito de un animal herido, y la habitación estalló en caos mientras todos comenzaron a hablar al mismo tiempo, haciendo preguntas que nadie tenía respuestas, tratando de averiguar qué se suponía que debíamos hacer a continuación. Alguien tenía que salir y decirles a los 200 invitados que no habría boda, que el novio se había ido, que todos podían irse a casa. No pude hacerlo porque no podía moverme, no podía hablar. No podía hacer nada excepto quedarme allí parada y sentir mi corazón rompiéndose en pedazos tan pequeños que no pensé que alguna vez podrían volver a encajar. La coordinadora de bodas y Derek salieron a hacer el anuncio, y pude escuchar los jadeos y murmullos a través de las paredes. Podía imaginar las miradas de shock y lástima y curiosidad chismosa en todos esos rostros. Personas que amaba, personas que apenas conocía, miembros de la familia, amigos, compañeros de trabajo, todos ellos ahora testigos de mi máxima humillación y desamor. Mi mejor amiga Jessica fue quien finalmente logró llegar a mí, quien tomó mi cara en sus manos y me hizo mirarla, quien me dijo que necesitábamos sacarme de este vestido y sacarme de este lugar antes de que me derrumbara por completo. Tenía razón porque podía sentirlo acumulándose dentro de mí, este tsunami de emoción que iba a estrellarse sobre mí y ahogarme si no llegaba a algún lugar privado, algún lugar seguro, algún lugar donde pudiera colapsar sin una audiencia. De alguna manera volvimos a mi apartamento, aunque realmente no recuerdo el viaje porque creo que estaba en estado de shock, mi mente protegiéndose al apagar todas las funciones no esenciales. Jessica me ayudó a salir de mi vestido de novia, y recuerdo mirarlo colgado en la parte posterior de la puerta de mi habitación. Este hermoso vestido costoso que se suponía que iba a ser el disfraz para el día más feliz de mi vida, pero que en cambio se había convertido en un símbolo de mi completa y total devastación. Finalmente comencé a llorar entonces, realmente llorando. Ese tipo de sollozo que viene de un lugar tan profundo dentro de ti, que se siente como si te estuviera desgarrando desde adentro. Lloré durante horas, hasta que mis ojos estaban hinchados y cerrados, y mi garganta estaba en carne viva, y todo mi cuerpo dolía por la fuerza de mi dolor. Jessica se quedó conmigo durante todo, abrazándome mientras me desmoronaba, trayéndome agua y pañuelos, sin tratar de hacerme sentir mejor, porque sabía que no había palabras que pudieran arreglar esto, solo estando allí para que no tuviera que estar sola en mi devastación. Los siguientes días fueron un absoluto borrón de humillación y desamor que no le desearía a mi peor enemigo. Tuve que llamar a proveedores y cancelar todo. Tuve que escuchar la lástima en sus voces mientras procesaban reembolsos y expresaban sus condolencias como si alguien hubiera muerto. Y de cierta manera, alguien había muerto porque la versión de mí que había creído en finales de cuento de hadas y en el felices para siempre se había ido para siempre, reemplazada por alguien que se sentía como una tonta por alguna vez creer que el amor podía ser real y duradero y verdadero. La peor parte fue lidiar con las preguntas de todos los que habían estado en la boda o habían escuchado sobre lo que pasó.
Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas y mensajes de texto de amigos y familiares preocupados, todos queriendo saber si estaba bien, si había sabido de Marcus, si sabía por qué había hecho esto. Pero yo no tenía respuestas porque Marcus había desaparecido completamente, había bloqueado mi número, había eliminado todas sus cuentas de redes sociales, esencialmente se había borrado de mi vida tan completamente como si nunca hubiera existido en absoluto. La nota que dejó con Derek era dolorosamente corta e irritantemente vaga, solo 3 oraciones que decían que no podía seguir adelante con la boda, que lo sentía, y que yo merecía algo mejor de lo que él podía darme. Eso fue todo. Esa fue toda la explicación que obtuve de por qué toda mi vida había sido destruida. Ninguna razón real, ninguna explicación detallada, solo palabras vacías que no significaban absolutamente nada y explicaban aún menos. Pasé horas analizando esas 3 oraciones, tratando de leer entre líneas, tratando de encontrar algún significado oculto que tuviera sentido de lo que había pasado. ¿Con qué no podía seguir adelante? ¿Por qué merecía algo mejor? ¿Qué no podía darme? Pero no importaba cuántas veces leía esas palabras. Seguían siendo frustrante y dolorosamente sin sentido. Solo lugares comunes vacíos de un hombre que no tuvo el coraje de enfrentarme y decirme la verdad. Comencé a repasar toda nuestra relación en mi mente, buscando pistas que había perdido, señales de que esto venía, banderas rojas que había ignorado o pasado por alto en mi ansia por creer en nuestra historia de amor. Y mientras más pensaba en ello, más comenzaba a darme cuenta de que había habido señales, tantas señales que había descartado o racionalizado porque estaba demasiado atrapada en la fantasía de nuestro romance perfecto. Marcus y yo nos habíamos conocido 2 años antes en un evento de networking de la empresa, uno de esos encuentros profesionales incómodos, donde todos están parados con bebidas tratando de hacer conexiones, mientras secretamente desean estar en cualquier otro lugar. Yo había estado allí representando a mi firma de marketing, y él había estado allí representando su compañía de inversiones, y literalmente nos habíamos chocado el uno con el otro cerca de la mesa de canapés. Él se había disculpado profusamente por casi hacer que derramara mi vino, y habíamos comenzado a hablar, y yo había quedado inmediatamente cautivada por su encanto y confianza, y la forma en que parecía genuinamente interesado en todo lo que yo tenía que decir. Era guapo de esa manera clásica, alto con cabello oscuro, y estos intensos ojos azules que me hacían sentir como si fuera la única persona en la habitación cuando me miraba. Hablamos durante más de 1 hora en ese evento, y para el final de la noche, él había pedido mi número, y sugirió que saliéramos a cenar alguna vez pronto. Nuestra primera cita fue mágica, absolutamente mágica. Me llevó a este elegante restaurante italiano con velas y música suave, y hablamos durante horas sobre todo y nada. Me contó sobre su trabajo en finanzas, sobre sus sueños de comenzar su propia firma de inversión algún día, sobre su amor por los viajes y la aventura y probar cosas nuevas. Me preguntó sobre mi carrera, mis metas, mis pasiones, y realmente escuchó mis respuestas. Hizo preguntas de seguimiento. Me hizo sentir como si mis pensamientos y opiniones importaran. Para el final de esa primera cita, ya me estaba enamorando de él. Ya estaba imaginando cómo podría ser un futuro con este hombre increíble. Mirando hacia atrás ahora con la claridad que solo viene de la retrospectiva y el desamor, puedo ver que nuestra relación se movió increíblemente rápido, tal vez demasiado rápido, pero en ese momento se sentía emocionante y romántico, y como si el destino nos estuviera empujando juntos. Éramos inseparables desde esa primera cita en adelante, pasando cada momento posible juntos, enviándonos mensajes de texto constantemente cuando estábamos separados, cayendo en esa intoxicante etapa temprana del amor, donde todo se siente mágico y perfecto, y como si nada pudiera salir mal jamás. Dentro de 3 meses, me dijo que me amaba, y dentro de 6 meses, estábamos hablando de mudarnos juntos y discutiendo nuestro futuro como si ya estuviera decidido. Era todo lo que pensaba que quería en una pareja, exitoso y ambicioso y encantador, alguien que parecía adorar el suelo que yo pisaba y que me hacía sentir como la mujer más especial del mundo. Mis amigos lo amaban, mi familia lo adoraba, y todos seguían diciéndome lo afortunada que era de haber encontrado a un hombre tan increíble. Cuando me propuso matrimonio después de 1 año y medio de citas, ni siquiera dudé antes de decir que sí, porque realmente creía que había encontrado a mi persona, mi alma gemela, el hombre con el que estaba destinada a pasar el resto de mi vida. La propuesta en sí salió directamente de una película romántica,
durante un fin de semana en un bed and breakfast en la región vinícola, con pétalos de rosa y champán y un anillo precioso que debe haber costado una fortuna. Se arrodilló y me dijo que yo era lo mejor que le había pasado, que no podía imaginar su vida sin mí, que quería despertar a mi lado cada mañana por el resto de su vida. Y yo creí cada palabra, porque ¿por qué no lo haría? No me había dado ninguna razón para dudarlo. No había sido más que amoroso y atento y aparentemente comprometido con nuestra relación. Establecimos la fecha de la boda para 10 meses después, lo que parecía tiempo suficiente para planear la celebración perfecta de nuestro amor. Y fue entonces, cuando las cosas comenzaron a ponerse raras, aunque no lo reconocí como raro en ese momento, porque racionalizaba todo como estrés normal y las complicaciones naturales que vienen con planear un evento importante. Marcus se volvió cada vez más controlador sobre los detalles de la boda de maneras que parecían extrañas, pero que me convencí a mí misma de que eran solo él, siendo particular, o queriendo que las cosas fueran perfectas. Insistía en estar involucrado en cada decisión, desde el color de las servilletas hasta la redacción en las invitaciones, hasta las flores específicas en mi ramo. Al principio, pensé que era dulce que le importara tanto nuestra boda, que no era uno de esos novios que simplemente aparecen el día y dejan que la novia maneje todo, pero su participación fue más allá del interés normal y cruzó hacia algo que se sentía casi obsesivo. Se molestaba genuinamente si tomaba alguna decisión sin consultarlo primero, incluso cosas pequeñas insignificantes que tradicionalmente la novia maneja por su cuenta. Cuando elegí vestidos de dama de honor sin mostrárselos primero, realmente levantó la voz por primera vez en nuestra relación, diciendo que esta era nuestra boda y que necesitaba aprobar todo. Me disculpé y le mostré los vestidos, y él se calmó y dijo que lo sentía por reaccionar exageradamente, que solo estaba estresado por el trabajo y quería que todo fuera perfecto para nosotros. Acepté su disculpa porque entendía el estrés, porque quería ser comprensiva y solidaria, porque lo amaba y pensaba que esto era solo un parche difícil que estábamos trabajando juntos. Pero el comportamiento controlador continuó y escaló a medida que la boda se acercaba. Quería saber dónde estaba en todo momento. Se ponía ansioso si no respondía a sus mensajes de texto en unos minutos. A veces aparecía sin previo aviso en mi apartamento o mi oficina solo para ver cómo estaba. Nuevamente, racionalicé esto como que estaba emocionado y ansioso por la boda, como que quería pasar tanto tiempo conmigo como fuera posible antes de que oficialmente nos convirtiéramos en esposo y esposa. Mis amigas comenzaron a comentar que parecía un poco excesivo, que tal vez estaba siendo demasiado pegajoso, pero yo lo defendí porque estaba tan profundamente invertida en nuestra relación y en la fantasía de nuestra boda perfecta, que no podía ver lo que estaba justo frente a mí. Había otras cosas extrañas también, cosas que me hacían sentir incómoda, pero que empujaba hacia abajo porque reconocerlas habría significado admitir que algo podría estar mal con el hombre con el que estaba a punto de casarme. Marcus era muy reservado sobre sus finanzas a pesar de trabajar en finanzas, lo cual siempre me pareció irónico. Me había dicho temprano en nuestra relación que era muy exitoso y ganaba buen dinero, y la evidencia ciertamente apoyaba eso porque conducía un auto bonito, usaba ropa cara, me llevaba a restaurantes elegantes y compró ese hermoso anillo de compromiso. Pero cada vez que hacía preguntas específicas sobre su trabajo o su situación financiera, especialmente mientras planeábamos fusionar nuestras vidas juntas, él desviaba o cambiaba el tema o me decía que no me preocupara por el dinero porque él tenía todo bajo control. Cuando sugerí que probablemente deberíamos sentarnos y tener una conversación seria sobre nuestras finanzas antes de casarnos, se puso a la defensiva y dijo que él se encargaría de todo, que no necesitaba preocuparme por esos detalles, que él era el hombre y era su trabajo proveer para nosotros. Ese comentario debería haber sido una bandera roja masiva, porque soy una mujer financieramente independiente con mi propia carrera exitosa, y la idea de que no debería estar involucrada en las finanzas de nuestro hogar era completamente ridícula. Pero me dije a mí misma que solo estaba siendo tradicional, solo siendo protector, solo queriendo cuidarme de la manera que pensaba que un esposo debería. Lo dejé pasar porque no quería pelear por dinero, porque muchas parejas discuten sobre finanzas, y quería que fuéramos diferentes, porque confié en él cuando dijo que todo estaba bien. Otra cosa rara fue cómo reaccionaba cada vez que mencionaba a su familia o preguntaba sobre tenerlos más involucrados en la planificación de la boda.
Marcus me había dicho temprano en nuestra relación que no era muy cercano con su familia, que vivían al otro lado del país y que rara vez los veía o hablaba con ellos. Sus padres supuestamente venían a la boda, pero cada vez que sugería que todos nos reuniéramos para cenar o que debería pasar algún tiempo conociéndolos mejor antes de casarnos, él hacía excusas o decía que estaban demasiado ocupados o cambiaba el tema. Solo los había conocido 2 veces, brevemente, y ambas veces las interacciones se habían sentido extrañamente formales e incómodas, como si fuéramos extraños en lugar de pronto ser familia. Su madre había sido educada pero distante, y su padre apenas había dicho 2 palabras. Cuando le mencioné a Marcus que sentía que a sus padres realmente no les agradaba o no aprobaban nuestro matrimonio, me aseguró que solo eran personas reservadas, que no eran buenos mostrando emociones, que absolutamente aprobaban y estaban felices por nosotros. Pero algo se sentía mal, se sentía incorrecto, se sentía como si hubiera más en la historia que él no me estaba contando. También noté que Marcus no parecía tener amigos cercanos, lo cual es algo a lo que debería haber prestado más atención, porque realmente creo que puedes decir mucho sobre una persona por las relaciones que mantienen. Su padrino Derek era un colega de trabajo, en lugar de un amigo de la infancia o un compañero de la universidad, y cuando le preguntaba a Marcus sobre sus amigos, de antes de que se mudara a nuestra ciudad, daba respuestas vagas sobre perder contacto, o distanciarse, o personas mudándose. Todo el mundo tiene al menos algunas personas de su pasado con las que se mantienen conectados, ¿verdad? Pero Marcus parecía existir en esta extraña burbuja donde su vida solo me incluía a mí y su trabajo y nada más. En ese momento, interpreté esto como que estaba completamente dedicado a mí, como que no necesitaba a nadie más porque me tenía a mí. Pero ahora me doy cuenta de lo extraño y poco saludable que realmente era eso. ¿Alguna vez has estado en una relación donde ignoraste las señales de advertencia porque estabas tan invertido en el resultado que querías? Cuéntamelo en los comentarios porque necesito que entiendas que no soy estúpida ni ingenua, solo soy una persona que quería creer en el amor y que no quería ver la verdad que estaba justo frente a mí. El proceso de planificación de la boda se volvió cada vez más estresante a medida que el comportamiento controlador de Marcus se intensificaba y sus cambios de humor se volvían más impredecibles y aterradores. Había días en que era el hombre amoroso y encantador del que me había enamorado, trayéndome flores y diciéndome cuánto me amaba y lo emocionado que estaba por casarse conmigo. Y luego había otros días en que era como una persona completamente diferente, irritable y crítico, y encontrando fallas en todo lo que yo hacía. Me gritaba por cosas pequeñas, como la forma en que doblaba las toallas, o la ruta que tomaba para conducir a algún lugar, o el hecho de que olvidé recoger su ropa de la tintorería. Cada vez se disculpaba después. Decía que solo estaba estresado por el trabajo o la boda, o ambos. Prometía ser mejor y más paciente. Y yo le creía cada vez porque quería creer que esto era temporal, que una vez que superáramos el estrés de la planificación de la boda y realmente nos casáramos, todo volvería a la normalidad, y él sería el hombre maravilloso del que me enamoré todo el tiempo. Comencé a caminar sobre cáscaras de huevo a su alrededor, monitoreando cuidadosamente todo lo que decía y hacía para evitar desencadenar uno de sus malos humores. No me di cuenta en ese momento. Pero eso es exactamente lo que hacen los abusadores. Te entrenan para manejar sus emociones por ellos, para asumir la responsabilidad de su comportamiento, para culparte cuando arremetían contra ti. Aproximadamente 3 meses antes de la boda, sucedió algo que debería haberme hecho cancelar todo, pero estaba tan profunda en la negación y tan comprometida con hacer que nuestra relación funcionara, que lo racionalicé como había racionalizado todo lo demás. Estábamos en su apartamento, discutiendo los arreglos de asientos para la recepción, y sugerí poner a su colega Tom en una mesa diferente de donde Marcus lo había colocado. Era algo tan menor, tan insignificante en el gran esquema de nuestra boda, pero Marcus absolutamente explotó. Comenzó a gritarme sobre cómo nunca lo escuchaba, cómo siempre tenía que ser a mi manera, cómo estaba siendo controladora y difícil. Estaba conmocionada porque nunca lo había visto tan enojado antes, y traté de calmarlo y explicar que solo estaba haciendo una sugerencia, que por supuesto podíamos hacer lo que él quisiera, pero siguió gritando, y luego recogió el plan de asientos en el que habíamos estado trabajando, y lo arrojó a través de la habitación, papeles volando por todas partes. Luego golpeó la pared junto a donde yo estaba parada.
y observé horrorizada cómo su puño atravesó el panel de yeso, dejando un agujero y haciendo este horrible sonido de choque que resonó por todo el apartamento. Me quedé allí congelada, aterrorizada, viendo a este hombre que pensaba que conocía revelando un lado de sí mismo que nunca había imaginado que existía. Miró sus nudillos sangrando, y luego a mí, y de repente su expresión cambió completamente. Comenzó a llorar, realmente llorando, y disculpándose profusamente, diciendo que no sabía qué le había pasado, que nunca me haría daño, que solo estaba tan estresado y abrumado. Me rogó que no me fuera, me dijo que buscaría ayuda, prometió que nunca volvería a suceder, y como una idiota, como alguien que había sido lentamente condicionada a excusar su comportamiento, me quedé. Me convencí de que todos tienen puntos de quiebre, que el estrés de la boda saca lo peor en las personas, que un incidente aislado no definía quién realmente era. Lo ayudé a vendar su mano, recogí los papeles y acepté poner a Tom en la mesa que Marcus había elegido originalmente. Nunca hablamos de ese incidente de nuevo, y Marcus fue extra dulce y atento durante las siguientes semanas, como si estuviera tratando de compensar su arrebato. Me dije a mí misma que esto era prueba de que podía cambiar, prueba de que estaba trabajando en manejar su estrés mejor, prueba de que tenía razón al darle otra oportunidad, pero en el fondo, en ese lugar donde estaba almacenando todas las dudas y miedos que no quería reconocer, estaba aterrorizada. Comencé a tener pesadillas sobre la boda, sueños donde caminaba por el pasillo, y Marcus se daba vuelta y tenía esta expresión enojada y odiosa en su rostro, o donde decía mis votos, y él se reía de mí, o donde nos casábamos, y luego inmediatamente comenzaba a gritarme frente a todos nuestros invitados. Me despertaba con sudores fríos, mi corazón latiendo con fuerza, y me decía a mí misma que eran solo sueños de estrés, solo mi ansiedad manifestándose en mi sueño, nada de qué preocuparse. A medida que la boda se acercaba, Marcus se volvió aún más controlador sobre mi horario y mis actividades, queriendo saber exactamente a dónde iba y a quién estaba viendo. No le gustaba cuando pasaba tiempo con mis amigas sin él. Hacía pucheros o hacía comentarios pasivo-agresivos si tenía planes que no lo incluían. Comenzó a criticar mi apariencia de maneras que nunca lo había hecho antes, sugiriendo que debería perder algunos kilos antes de la boda, comentando que tal vez debería probar un peinado diferente o usar más maquillaje. Cada crítica era entregada con una sonrisa y enmarcada como que solo quería que me viera mejor en nuestro gran día, pero estaban desgastando mi autoestima y haciéndome sentir como si no fuera lo suficientemente buena, como si necesitara cambiarme a mí misma para ser digna de su amor. Me encontré constantemente buscando su aprobación, mostrándole mis atuendos antes de salir de casa, preguntando si pensaba que me veía bien, necesitando su validación para sentirme atractiva o segura. Esto era completamente diferente a mí, porque siempre había sido una mujer segura e independiente que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse bien conmigo misma, pero Marcus, de alguna manera, había logrado hacerme dudar de todo sobre quién era. La semana antes de la boda fue un caos absoluto y marcada por varios incidentes que, en retrospectiva, fueron advertencias masivas y gritantes de que debería haber prestado atención. Marcus se obsesionó con mi teléfono, preguntando constantemente a quién estaba enviando mensajes de texto o llamando, a veces incluso tomando mi teléfono y desplazándose por mis mensajes cuando pensaba que no estaba prestando atención. Cuando lo confronté al respecto, dijo que solo quería asegurarse de que no estaba teniendo dudas o hablando con ningún exnovio, que solo estaba siendo protector porque me amaba mucho. Le dije que su comportamiento era inapropiado y controlador, y tuvimos una gran pelea que terminó con él llorando de nuevo y diciendo que solo era inseguro, porque no podía creer que alguien tan increíble como yo realmente quisiera casarse con él. Me hizo sentir culpable por estar molesta con él. Me hizo sentir como si estuviera siendo irrazonable y poco solidaria cuando él solo estaba expresando su amor por mí a su manera. Otro incidente ocurrió en la cena de ensayo 2 noches antes de la boda, y debería haber sido la gota que colmó el vaso que me hizo darme cuenta de que estaba cometiendo un error terrible. Estábamos todos reunidos en el restaurante, nuestras familias y el grupo de la boda, celebrando y brindando, y todo parecía estar bien, hasta que mi hermano hizo una broma durante su brindis sobre cómo esperaba que Marcus supiera en lo que se estaba metiendo al casarse conmigo porque puedo ser terca y obstinada. Estaba destinado a ser alegre y gracioso, el tipo de burla suave que sucede en estos eventos,
y todos se rieron incluyéndome a mí. Pero vi la expresión de Marcus oscurecerse, vi su mandíbula tensarse, y sentí una ola de ansiedad lavarme. Después de la cena, cuando estábamos solos en el estacionamiento, Marcus agarró mi brazo con la fuerza suficiente para lastimar, y me dijo que mi hermano nos había faltado el respeto a ambos con ese brindis, que necesitaba llamarlo y decirle que su comportamiento era inapropiado. Traté de explicar que era solo una broma, que mi hermano no quiso decir nada con eso. Pero Marcus estaba furioso. Dijo que una vez que nos casáramos, esperaba que mi familia lo tratara con más respeto, que no toleraría ser objeto de burla o menospreciado. La forma en que lo dijo, el tono de su voz, el agarre en mi brazo, todo me hizo darme cuenta de que estaba viendo al verdadero Marcus, el que había estado escondiendo detrás del encanto, y el romance, y los grandes gestos. Aparté mi brazo y le dije que estaba reaccionando exageradamente, que me estaba lastimando, y él inmediatamente soltó y se disculpó, pero había algo diferente en esta disculpa. Se sintió perfunctoria, automática, como si solo estuviera diciendo las palabras que sabía que se suponía que debía decir en lugar de realmente sentir arrepentimiento por su comportamiento. Fui a casa esa noche con un moretón en mi brazo donde me había agarrado, y me senté en el piso de mi baño y lloré porque sabía, absolutamente sabía, que debería cancelar la boda. Pero ¿cómo podía? La boda era en 2 días. Teníamos 200 invitados viniendo. Habíamos gastado decenas de miles de dólares. Mi vestido estaba colgado en mi armario esperándome. El lugar estaba todo preparado. Todo estaba listo. La idea de cancelar todo y enfrentar la humillación y las preguntas y el juicio se sentía imposible. Se sentía como si me destruiría. Así que me convencí de que estaba reaccionando exageradamente, que Marcus solo estaba estresado como yo estaba estresada, que las cosas serían mejores después de la boda cuando toda esta presión finalmente terminara. Cubrí el moretón en mi brazo con maquillaje y me dije a mí misma que iba a casarme con este hombre y hacer que funcionara, porque eso es lo que haces cuando amas a alguien. Trabajas a través de los tiempos difíciles y no te rindes. La mañana de la boda llegó, y me desperté con esta sensación abrumadora de temor que no podía sacudirme sin importar cuánto tratara de convencerme a mí misma de lo contrario. Mis damas de honor llegaron temprano a mi apartamento para comenzar a prepararnos juntas, trayendo mimosas y pasteles y creando el tipo de energía emocionada y femenina que se supone que hace que las mañanas de boda sean mágicas y divertidas. Pero me sentía como si estuviera viendo todo suceder desde fuera de mi cuerpo, como si estuviera observando el día de boda de otra persona en lugar de vivir el mío propio. Sonreí y reí en los momentos correctos. Participé en los rituales de preparación. Permití que los artistas de cabello y maquillaje me transformaran en una novia. Pero todo el tiempo había esta voz en mi cabeza gritándome que parara, que huyera, que saliera antes de que fuera demasiado tarde. Ignoré esa voz porque me había convertido en una experta en ignorar mi intuición, en silenciar la parte de mí que conocía la verdad. Marcus y yo habíamos acordado no hablar o enviar mensajes de texto en la mañana de la boda, porque queríamos preservar el elemento tradicional de no vernos antes de la ceremonia, así que no había sabido de él desde la noche anterior, cuando nos habíamos despedido por teléfono. Su tono había sido extraño durante esa llamada, distante y distraído, y cuando le pregunté si estaba bien, había dicho que estaba bien, solo cansado y listo para que mañana finalmente llegara. Ahora puedo reconocer que algo en su voz debería haberme alertado, alguna cualidad de resignación o temor que yo estaba demasiado atrapada en mi propia ansiedad para identificar. La suite nupcial en el lugar era hermosa, exactamente como la había imaginado, con espejos enormes y asientos cómodos, y grandes ventanas que dejaban entrar el sol de la tarde. Me senté frente al espejo mientras la artista de maquillaje ponía los toques finales en mi rostro, y miré fijamente mi reflejo, esta versión novia de mí misma que se veía perfecta por fuera mientras todo por dentro estaba gritando que algo estaba terrible, horriblemente mal. Mi madre seguía comentando sobre lo hermosa que me veía, sobre cómo este era el día más feliz de mi vida, sobre lo orgullosa que estaba de mí, y yo quería decirle que estaba aterrorizada, que no estaba segura de que debiera seguir adelante con esto, que pensaba que podría estar cometiendo el mayor error de mi vida. Pero las palabras no salían porque, ¿cómo le dices a tu madre que tienes serias dudas sobre casarte con alguien cuando ella está parada allí con lágrimas de alegría en sus ojos y todos ya están sentados en el espacio de la ceremonia esperándote? No puedes.
o al menos yo no pude. Así que mantuve mis dudas encerradas dentro, y me dije a mí misma que solo tenía que pasar las próximas horas. Cuando la coordinadora de bodas entró a las 3:30 para darme la advertencia de 15 minutos, noté que parecía nerviosa y seguía mirando su teléfono y hablando en voz baja por sus auriculares. Me dijo que todo estaba en el horario, pero algo en su lenguaje corporal contradecía sus palabras. Pregunté si Marcus estaba listo, si todo estaba bien con el lado del novio, y me aseguró que todo estaba bien, que no debería preocuparme por nada excepto disfrutar mi día especial. Pero ese nudo en mi estómago que había estado allí toda la mañana se tensó en algo que se sentía como pánico, y tuve que concentrarme en respirar lenta y profundamente para evitar hiperventilar. Mis damas de honor estaban charlando emocionadas sobre lo hermoso que se veía el espacio de la ceremonia, sobre lo guapos que se veían los padrinos en sus smokines, sobre cómo esta iba a ser la boda más hermosa de todas. Jessica me entregó mi ramo, y el peso de él en mis manos se sintió significativo de alguna manera, como si estuviera sosteniendo algo precioso que estaba a punto de perder. A las 3:45 se suponía que debíamos comenzar a alinearnos para la procesión, la secuencia cuidadosamente coreografiada, que culminaría en que yo caminara por el pasillo para casarme con Marcus. Pero en lugar de que la coordinadora de bodas viniera a buscarnos y comenzar la alineación, hubo un largo silencio puntuado solo por voces amortiguadas y pasos apresurados fuera de la puerta de la suite nupcial. Mis damas de honor y yo intercambiamos miradas confundidas, y mi madre fue a la puerta para ver qué estaba pasando. Antes de que pudiera abrirla, la coordinadora entró de nuevo, y esta vez no podía ocultar el pánico en su rostro. Estaba hablando rápidamente por sus auriculares, diciendo cosas como «no sé» y «no está contestando». ¿Y qué se supone que les diga? Mi corazón comenzó a acelerarse, y exigí saber qué estaba pasando. ¿Por qué no nos estábamos alineando? ¿Dónde estaba Marcus? Trató de mantener su compostura profesional, trató de sonreír y asegurarme que solo había un retraso menor, que el novio necesitaba unos minutos más, que todo estaría bien. Pero podía ver la verdad en sus ojos, podía ver que algo estaba muy mal, y comencé a sentir como si las paredes de esa hermosa suite nupcial se estuvieran cerrando sobre mí. Pasaron 10 minutos, luego 15, luego 20, y con cada minuto que pasaba las excusas se volvían más débiles, y el pánico de la coordinadora se volvía más obvio. Seguía saliendo de la habitación para hacer llamadas y tener conversaciones urgentes susurradas con otros miembros del personal, y cada vez que regresaba su expresión era más preocupada. Mis damas de honor trataban de mantenerme calmada, ofreciéndome agua y abanicándome con programas de boda porque había comenzado a sudar a pesar del aire acondicionado, arruinando el maquillaje perfecto que había tomado 1 hora aplicar. Mi madre también estaba haciendo llamadas telefónicas, tratando de comunicarse con Marcus o Derek o cualquiera que pudiera saber qué estaba pasando, pero nadie estaba contestando. Me sentía como si estuviera en una pesadilla, como si estuviera atrapada en ese horrible momento antes de que suceda algo terrible, cuando puedes sentir el desastre acercándose, pero no puedes moverte, o hablar, o hacer nada para detenerlo. A las 4:30, cuando nuestra ceremonia ya llevaba media hora de retraso, y los invitados deben haber estado confundidos y preocupados, y probablemente chismeando sobre qué estaba causando el retraso, Derek finalmente llegó a la suite nupcial. Supe en el momento en que vi su rostro, la forma en que no podía mirarme directamente, la forma en que sus hombros estaban encorvados como si estuviera cargando un peso imposible. Supe que mi peor miedo estaba a punto de ser confirmado. Pidió si podía hablar conmigo en privado, y mi madre y damas de honor comenzaron a protestar, comenzaron a decir que lo que sea que necesitara decirme podía ser dicho frente a ellas. Pero les dije que estaba bien, y Derek y yo salimos al pasillo, y yo me quedé allí en mi vestido de novia y velo esperando que él destruyera mi vida con las palabras que estaban a punto de salir de su boca. Estaba luchando por hablar, abriendo su boca, y luego cerrándola de nuevo, mirando a cualquier lugar menos a mi rostro. Finalmente, le dije que solo lo dijera, que por favor, solo me dijera qué estaba pasando, y tomó una respiración profunda y dijo, «Sara, lo siento mucho, pero Marcus se ha ido. Dejó el lugar hace aproximadamente 1 hora, y no va a regresar. Me pidió que te diera esto». Sacó una hoja de papel doblada de su bolsillo, y la tomé con manos temblorosas, desdoblándola para leer 3 oraciones que me perseguirían durante meses después.
No puedo seguir adelante con esto. Lo siento. Mereces algo mejor de lo que puedo darte. Eso fue todo. Esa fue toda la explicación que obtuve de por qué el hombre que amaba, el hombre alrededor del cual había construido todo mi futuro, me había abandonado en lo que se suponía que era el día más feliz de mi vida. Recuerdo mirar fijamente esas palabras, leyéndolas una y otra vez, tratando de hacerles significar algo más de lo que decían, tratando de encontrar algún mensaje oculto o explicación más profunda. Pero no había nada allí, solo palabras vacías de un cobarde que ni siquiera podía enfrentarme para terminar nuestra relación. Le pregunté a Derek dónde fue Marcus, y dijo que no sabía, que Marcus había bloqueado su número y no estaba respondiendo a nadie. Le pregunté si Marcus había parecido molesto o angustiado, o había dado alguna indicación de que estaba planeando hacer esto, y Derek dijo que Marcus había parecido ansioso toda la mañana, pero que nunca imaginó que realmente se iría. Le pregunté a Derek si sabía por qué, si Marcus le había dicho algo que pudiera ayudarme a entender qué estaba pasando, y Derek solo negó con la cabeza y dijo que estaba tan sorprendido como yo. Sentí como si mi cuerpo estuviera hecho de vidrio, y alguien acabara de golpearme con un martillo, como si me estuviera haciendo pedazos justo allí en ese pasillo. Pero no podía desmoronarme todavía porque había 200 personas sentadas en ese espacio de ceremonia, esperando una boda que nunca iba a suceder. Y alguien tenía que decirles. Derek se ofreció a hacer el anuncio, y asentí porque no podía hablar. No podía formar palabras, apenas podía respirar. Volví a la suite nupcial, y todos podían ver por mi rostro que algo catastrófico había sucedido. Mi madre corrió hacia mí y preguntó qué estaba mal, y yo simplemente le extendí la nota para que la leyera. Su reacción fue todo lo que yo estaba sintiendo, pero que aún no podía expresar. Este sonido animal de dolor y rabia e incredulidad. Comenzó a maldecir a Marcus, diciendo que lo encontraríamos y haríamos que se explicara, diciendo que esto no podía estar pasando, esto no era real. Mis damas de honor me rodearon, tratando de consolarme aunque ellas también estaban llorando, y Jessica tomó el control de la situación porque yo era completamente incapaz de tomar cualquier decisión o realizar cualquier acción. A través de las paredes, podía escuchar a Derek haciendo el anuncio a los invitados. Podía escuchar el jadeo colectivo y el murmullo que siguió a sus palabras. Imaginé a todas esas personas que habían viajado y comprado regalos y tomado tiempo libre del trabajo para celebrar con nosotros, ahora sentadas allí en shock y susurrando sobre la pobre novia que había sido dejada en el altar. La humillación de eso fue casi peor que el desamor, porque al menos el desamor es privado, algo que puedes experimentar en la seguridad de tu propio hogar. Pero esto fue devastación pública, presenciada por todos los que conocía, creando una historia que me seguiría durante años, definiéndome como la mujer que no fue lo suficientemente buena para hacer que su prometido se presentara a su propia boda. Las secuelas de ser dejada en el altar fueron incluso peores que el evento real en sí, si eso es posible, porque al menos el día de la boda estaba en shock y no podía procesar completamente lo que había sucedido. Pero en los días y semanas que siguieron, la realidad se instaló con fuerza aplastante, y tuve que enfrentar la destrucción completa de mi vida y mi futuro como lo había imaginado. Los primeros días los pasé en una neblina de lágrimas e incredulidad, acostada en la cama y negándome a comer o ver a alguien excepto a Jessica, quien básicamente se había mudado a mi apartamento para cuidarme porque yo estaba completamente no funcional. Me despertaba cada mañana y por un breve y hermoso momento olvidaba lo que había pasado, y luego la realidad volvía a estrellarse sobre mí como una ola, arrastrándome hacia abajo. Tuve que cancelar la luna de miel que habíamos planeado, un viaje de 2 semanas a Grecia por el que había estado tan emocionada, y lidiar con ese agente de viajes y explicar por qué necesitábamos cancelar fue humillante, más allá de las palabras. Tuve que devolver regalos de boda, escribiendo notas a los invitados, agradeciéndoles su generosidad y disculpándome por las circunstancias. Cada nota un recordatorio fresco de mi humillación pública. Tuve que llamar a mi trabajo y explicar por qué necesitaba tomar una licencia extendida. Tuve que escuchar la incómoda simpatía de mi jefe, mientras me decía que tomara todo el tiempo que necesitara. Todo en mi apartamento me recordaba a Marcus y nuestra relación fallida, desde las fotos de compromiso en las paredes, hasta el armario medio vacío donde solía colgar su ropa,
hasta las estúpidas tazas de café a juego que habíamos comprado en un viaje de fin de semana. No podía escapar de él ni siquiera en mi propia casa, y cada objeto se sentía como un cuchillo retorciéndose en mi corazón. La peor parte fue lidiar con las reacciones de todos y las preguntas y los consejos no solicitados sobre lo que debería hacer y cómo debería sentirme. La gente seguía diciéndome que estaba mejor sin él, que si podía hacerme esto entonces no me merecía, que había esquivado una bala, y lógicamente sabía que probablemente tenían razón, pero emocionalmente todavía estaba enamorada de él, y extrañándolo y queriendo que regresara aunque me había destruido. ¿Qué tan desordenado es eso? Que incluso después de ser dejada en el altar, todavía quería que Marcus regresara y explicara y me dijera que todo fue un error. Me sentía patética por seguir amando a alguien que me había lastimado tan mal, pero no puedes simplemente apagar el amor como un grifo, no importa cuánto quieras. Me torturaba repasando cada momento de nuestra relación, cada conversación, cada decisión, tratando de averiguar dónde salió mal y qué podría haber hecho diferente. Me culpaba a mí misma por no ver las señales de advertencia, por ignorar mis instintos, por ser demasiado confiada o demasiado ingenua o demasiado desesperada por creer en finales de cuento de hadas. Alternaba entre el dolor y la ira, a veces llorando durante horas, y a veces fantaseando con confrontar a Marcus y gritarle y hacerle sentir una fracción del dolor que me había causado. Pero no podía confrontarlo porque había desaparecido completamente, se había hecho inalcanzable e indisponible. Me había negado incluso la cortesía básica de una explicación o cierre. Traté de llamarlo desde diferentes números. Traté de enviarle correos electrónicos. Traté de comunicarme a través de las redes sociales, aunque había eliminado sus cuentas, pero cada intento fue recibido con silencio. Era como si hubiera borrado no solo él mismo de mi vida, sino toda nuestra relación. Como si los 2 años que pasamos juntos y el futuro que habíamos planeado no significaran absolutamente nada para él. Aproximadamente 2 semanas después del desastre de la boda, me forcé a empezar a funcionar de nuevo porque no podía quedarme en la cama llorando para siempre, sin importar cuánto quisiera. Volví al trabajo, aunque apenas podía concentrarme, y pasé la mayor parte de mi tiempo en el baño llorando, o mirando fijamente mi pantalla de computadora en blanco. Mis compañeros de trabajo trataron de ser solidarios, pero podía ver la lástima en sus ojos. Podía escucharlos susurrando cuando pensaban que no podía escuchar. Podía sentir que me trataban diferente como si fuera frágil y pudiera romperme en cualquier momento. Yo era la tragedia de la oficina, la mujer por la que todos sentían pena, y lo odiaba con cada fibra de mi ser. Comencé a ir a terapia porque Jessica insistió en que necesitaba ayuda profesional para procesar lo que había pasado, y mi terapeuta fue amable y paciente mientras lloraba durante la mayoría de nuestras sesiones, y trataba de darle sentido a lo sin sentido. Me ayudó a ver que lo que Marcus hizo no se trataba de mí o mi valor como persona, que sus acciones se trataban de sus propios problemas, pero saber algo intelectualmente y realmente creerlo emocionalmente son 2 cosas muy diferentes, y todavía sentía que debía haber hecho algo mal. Debía haber estado careciendo de alguna manera fundamental que hizo que Marcus no pudiera comprometerse conmigo. Me obsesioné con entender por qué, con encontrar una explicación que tuviera sentido de lo que pasó, porque no saber era casi peor que el abandono mismo. Si tan solo pudiera entender por qué se fue, si pudiera identificar la razón específica o el momento que cambió su mente, entonces tal vez podría procesarlo y seguir adelante. Pero sin esa comprensión, estaba atrapada en este limbo de confusión y dolor sin ningún lugar a donde dirigir mi dolor, excepto hacia adentro, hacia mí misma. Mis amigos y familiares fueron increíbles durante este tiempo, rodeándome de amor y apoyo incluso cuando era difícil y retraída, y no siempre agradecida por sus esfuerzos. Pero su apoyo también vino con chequeos constantes, y miradas preocupadas, y preguntas sobre cómo estaba que, aunque bien intencionadas, a veces se sentían sofocantes. Todos querían que siguiera adelante, que superara a Marcus, que comenzara a salir de nuevo, que demostrara que era fuerte y resiliente, y no estaba rota por lo que había pasado. Pero la sanación no funciona en los horarios de otras personas, y yo necesitaba llorar la pérdida no solo de Marcus, sino de todo el futuro que había imaginado, la vida que pensaba que iba a tener, la persona que pensaba que iba a ser. Aproximadamente 1 mes después de la boda, estaba teniendo un día particularmente malo, acostada en mi sofá y desplazándome por viejas fotos de Marcus y yo en mi teléfono,
aunque sabía que era poco saludable y contraproducente. ¿Alguna vez has notado cómo la memoria es cruel? ¿Cómo parece recordar solo los buenos momentos y convenientemente olvida todos los malos? Mirando esas fotos, todo lo que podía ver era lo felices que nos veíamos, lo enamorados que parecíamos, lo perfecto que todo parecía ser. No podía reconciliar esas imágenes con el hombre que me había abandonado en el altar. No podía entender cómo alguien que me miraba con tanto amor en esas fotos podría lastimarme tan devastadoramente. Estaba tan profunda en mi miseria que casi no contesto cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Pero algo me hizo contestar. Algún instinto de que esta llamada era importante, aunque no tenía ninguna razón lógica para pensar eso. La voz en el otro extremo de la línea era femenina, nerviosa e insegura, y preguntó si yo era Sarah Mitchell, si había estado comprometida con Marcus Reynolds. Confirmé que lo era, mi corazón comenzando a acelerarse porque ¿quién era esta mujer y por qué me estaba llamando sobre Marcus? Se presentó como Rebecca y dijo que tenía algo importante que decirme, algo que necesitaba saber sobre el hombre con el que casi me casé. Su voz estaba temblando mientras hablaba, y podía decir que lo que estaba a punto de decir era difícil para ella, que estaba asustada, o nerviosa, o ambas. Preguntó si podíamos reunirnos en persona porque lo que tenía que decirme no era algo que quisiera discutir por teléfono, y aunque cada parte lógica de mi cerebro estaba gritando que esto podría ser peligroso o una locura, acepté porque estaba desesperada por respuestas, desesperada por cualquier información que pudiera ayudarme a entender qué había pasado. Acordamos reunirnos al día siguiente en una cafetería, y pasé toda la noche sin poder dormir, repasando escenarios en mi mente sobre quién podría ser esta Rebecca y qué podría saber sobre Marcus. ¿Era una exnovia? ¿Una compañera de trabajo? ¿Alguien de su pasado? ¿Sabía dónde estaba? ¿Sabía por qué se fue? Las preguntas se multiplicaron en mi mente hasta que pensé que me volvería loca por la anticipación y la ansiedad. La tarde siguiente, llegué a la cafetería 15 minutos antes, demasiado ansiosa para esperar más tiempo en casa, y me senté en una mesa de esquina con una vista clara de la puerta para poder ver a Rebecca cuando llegara. No tenía idea de cómo se veía o cómo la reconocería, pero ella había dicho que me encontraría. A exactamente las 2 en punto, una mujer entró que miró alrededor de la cafetería con una expresión incierta, y cuando nuestros ojos se encontraron, supe que era ella. Rebecca probablemente tenía unos 30 y tantos años, con cabello castaño claro y ojos cansados que parecían haber visto demasiado. Era bonita de una manera discreta, vestida casualmente con jeans y un suéter, y se acercó a mi mesa con nerviosismo visible. Intercambiamos saludos incómodos, y ella pidió un café antes de sentarse frente a mí, y podía ver sus manos temblando mientras las envolvía alrededor de su taza. Le pregunté cómo conocía a Marcus y qué quería decirme, tratando de mantener mi voz firme aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría explotar de mi pecho. Rebecca respiró profundamente y dijo: «Sarah, soy la esposa de Marcus. Bueno, técnicamente su exesposa ahora, pero estuvimos casados durante 5 años, y solo nos divorciamos hace 6 meses». El mundo pareció inclinarse sobre su eje mientras procesaba sus palabras. ¿Esposa? ¿Marcus había estado casado? ¿Cómo era eso posible cuando me dijo que nunca se había casado antes, cuando habíamos hablado sobre cómo este sería un primer matrimonio para ambos? Debo haber parecido tan sorprendida como me sentía porque Rebecca asintió con simpatía y dijo que sabía que esto debía ser mucho para asimilar, que Marcus era muy bueno mintiendo y ocultando cosas, que no le sorprendía que nunca la hubiera mencionado. Continuó explicando que su matrimonio había sido problemático casi desde el principio, que Marcus había sido controlador y manipulador, y psicológicamente abusivo de maneras que solo reconoció después de finalmente salir. Dijo que Marcus tenía un patrón de ser encantador y romántico al principio, barriendo a las mujeres de sus pies con grandes gestos y declaraciones de amor, pero que la máscara siempre eventualmente se deslizaba y el verdadero Marcus, el enojado, controlador, a veces violento Marcus, emergiría. Me contó que durante su matrimonio, Marcus la había aislado de sus amigos y familia, había controlado sus finanzas a pesar de decirle que estaba ganando buen dinero, había monitoreado cada movimiento y la acusaba de engañar cada vez que hacía algo sin él. Dijo que había intentado irse múltiples veces, pero él siempre la convencía de quedarse. Prometía cambiar.
Sería dulce y amoroso durante unas semanas antes de volver a su comportamiento abusivo. Le tomó años finalmente conseguir el valor de irse para siempre. Y aún así, el proceso de divorcio había sido brutal, con Marcus peleando con ella en cada punto y haciendo amenazas que la aterrorizaban. Mientras Rebecca hablaba, sentí que iba a enfermarme porque reconocí tantos de los comportamientos que estaba describiendo, comportamientos que había visto en Marcus durante nuestra relación, pero que había racionalizado o minimizado o explicado. La naturaleza controladora, los cambios de humor, el aislamiento, la necesidad de monitorear y aprobar todo lo que hacía, todo había estado allí, y si nos hubiéramos casado, estaría viviendo la pesadilla de Rebecca. Le pregunté por qué me estaba contando esto ahora, por qué me había rastreado para compartir esta información, y dijo que cuando escuchó a través de conocidos mutuos que Marcus se había comprometido de nuevo, había debatido si intervenir o advertirme. Finalmente había decidido no hacerlo porque pensó que tal vez había cambiado, tal vez yo era diferente, tal vez no era su lugar interferir en su nueva relación. Pero cuando escuchó que me había dejado en el altar, supo que tenía que haber más en la historia, y se sintió obligada a comunicarse y decirme la verdad sobre quién realmente era Marcus. Rebecca dijo que había estado investigando, había contactado a personas que conocían a Marcus, y había descubierto información que necesitaba saber, información que me ayudaría a entender por qué huyó y por qué debería estar agradecida de que lo hiciera. Sacó su teléfono y me mostró documentos y capturas de pantalla que pintaban una imagen de Marcus Reynolds que era completamente diferente del hombre que pensaba que conocía. No era un banquero de inversiones exitoso como me había dicho. Había sido despedido de su trabajo 3 meses antes de nuestra boda, por malversar fondos de clientes, y había una investigación en curso que probablemente resultaría en cargos criminales. El estilo de vida costoso que había estado viviendo, el auto bonito y las cenas elegantes y mi anillo de compromiso, todo había sido financiado por dinero robado y deuda de tarjetas de crédito que había acumulado a niveles astronómicos. Estaba financieramente arruinado y enfrentando posible tiempo en prisión, y Rebecca creía que la realidad de su situación finalmente lo había alcanzado la mañana de nuestra boda, que había entrado en pánico y huyó en lugar de enfrentar las consecuencias o admitir la verdad. Pero se puso peor, mucho peor de lo que podría haber imaginado. Rebecca me mostró una orden de restricción que su novia anterior a mí había presentado contra él, detallando incidentes de violencia física y amenazas que habían escalado hasta el punto de que temía por su vida. Me mostró informes policiales de múltiples mujeres que habían salido con Marcus a lo largo de los años, todas contando historias similares de encanto que se convirtió en control, que se convirtió en abuso. Me mostró evidencia de que Marcus tenía una adicción al juego que había ocultado a todos, que frecuentaba casinos y perdía cantidades masivas de dinero que contribuyeron a su destrucción financiera. Me mostró registros que indicaban que había estado involucrado en algunos negocios cuestionables que bordeaban lo criminal, que había hecho enemigos de algunas personas muy peligrosas que lo estaban buscando. Cada pieza de información que Rebecca compartía se sentía como otro golpe, otra revelación que destrozaba mi comprensión de quién era Marcus y qué había sido nuestra relación. Había estado comprometida con un artista del engaño, un abusador, un criminal, alguien que había mentido sobre virtualmente cada aspecto de su vida e identidad. El hombre que amaba en realidad no existía. Era una ficción cuidadosamente construida diseñada para ocultar una realidad mucho más oscura. Rebecca me dijo que creía que Marcus había estado planeando casarse conmigo para obtener acceso a mis finanzas y posiblemente a mi crédito, que necesitaba a alguien estable y exitoso para ayudarlo a salir del agujero financiero que había creado. Dijo que cuando su situación se volvió insostenible y se dio cuenta de que no podía mantener la fachada por más tiempo, eligió huir en lugar de enfrentar la verdad. Especuló que podría haber otras razones por las que se fue, posiblemente relacionadas con las personas peligrosas a las que debía dinero, posiblemente porque estaba a punto de ser arrestado, posiblemente porque ya estaba involucrado con alguien más y planeando su próxima estafa. La razón específica realmente ya no importaba porque la verdad fundamental era clara. Marcus Reynolds no era quien dijo ser, y casarme con él habría destruido mi vida de maneras que hacían que ser dejada en el altar pareciera una bendición. Me senté allí en esa cafetería, escuchando a Rebecca revelar todo esto, sintiendo como si estuviera en una película o una pesadilla en lugar de mi vida real.
porque todo parecía demasiado dramático y terrible para ser verdad. Pero la evidencia estaba allí, innegable y documentada, y tuve que aceptar que todo lo que pensaba que sabía sobre el hombre que amaba era una mentira. Rebeca se disculpó por ser quien me dijera todo esto. Dijo que sabía que debía ser increíblemente doloroso y sorprendente, pero sentía que merecía saber la verdad. Dijo que deseaba que alguien le hubiera advertido antes de casarse con Marcus, y no quería que pasara el resto de mi vida preguntándome qué pasó o culpándome por sus acciones. Me dijo que era afortunada, genuinamente afortunada, de que se fuera cuando lo hizo, porque si nos hubiéramos casado, estaría legal y financieramente atada a él y sus problemas, y liberarme habría sido exponencialmente más difícil que solo lidiar con el desamor y la humillación de ser dejada en el altar. A medida que el shock inicial comenzaba a desaparecer y la realidad de lo que Rebeca me estaba diciendo comenzaba a penetrar, sentí esta extraña mezcla de emociones que no podía procesar o entender del todo. Había alivio, increíble y abrumador alivio, de que no me había casado con esta persona, de que había escapado sin saberlo de un destino que habría sido devastador. Había ira, tanta ira hacia Marcus por mentirme, por manipularme, por desperdiciar 2 años de mi vida en una relación construida completamente sobre el engaño. Había vergüenza de que había sido tan completamente engañada, de que no había visto a través de sus mentiras, de que había defendido y hecho excusas por su comportamiento cuando las banderas rojas eran tan obvias en retrospectiva. Y había dolor, profundo dolor por la pérdida de lo que pensé que teníamos, aunque ahora sabía que nunca fue real. Después de reunirme con Rebeca y aprender la verdad sobre Marcus, pasé varios días en un estado de shock, que de alguna manera era incluso más intenso que lo que había sentido cuando primero me dejó en el altar. Es una cosa ser abandonada y con el corazón roto, pero es otra cosa completamente descubrir que toda tu relación fue una mentira, que la persona que amabas nunca existió realmente. Tuve que reencuadrar completamente mi comprensión de los últimos 2 años. Tuve que mirar cada recuerdo e interacción a través de esta nueva lente de engaño y manipulación. Momentos que habían parecido románticos o significativos, ahora aparecían siniestros y calculados, evidencia de Marcus jugando un papel en lugar de amarme genuinamente. La forma en que me había barrido de mis pies durante nuestro cortejo temprano ahora parecía un depredador identificando a su presa. Los comportamientos controladores que había racionalizado como amor o protección ahora se revelaban como abuso e intentos de aislarme de las personas que podrían haberme ayudado a ver la verdad. Cada palabra dulce y gran gesto había sido parte de una estafa, diseñada para mantenerme invertida y confiando mientras él trabajaba cualquier ángulo que estuviera jugando. Me sentía como tal tonta, como que debería haberlo sabido, como que debe haber habido algo mal conmigo de que caí por sus mentiras tan completamente. Jessica me recordó que personas como Marcus son manipuladores expertos, que son hábiles en crear exactamente la persona que su víctima quiere ver, que no hay vergüenza en ser engañado por alguien que ha perfeccionado el arte del engaño durante muchos años y muchas víctimas. Pero saber eso intelectualmente no me impedía sentirme estúpida y crédula e ingenua. Seguía preguntándome cómo pude haber sido tan ciega, cómo pude haber ignorado tantas señales de advertencia, cómo pude haberme permitido ser tan completamente engañada. Mi terapeuta me ayudó a entender que había sido objetivo de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo, que Marcus probablemente me había estudiado e identificado mis vulnerabilidades y deseos, y luego adaptó su enfoque para explotarlos. Explicó que las víctimas de manipulación y abuso no son débiles o estúpidas. A menudo son personas empáticas y confiadas que quieren creer lo mejor de los demás, y los depredadores buscan específicamente estas cualidades porque hacen a las personas más fáciles de controlar. Me ayudó a ver que la vergüenza y la culpa pertenecían enteramente a Marcus, no a mí, pero cambiar cómo me sentía sobre mi propio papel en lo que pasó fue un proceso lento y difícil. Rebeca me había dado su información de contacto y me animó a comunicarme si tenía preguntas o necesitaba apoyo, y durante las siguientes semanas desarrollamos una amistad improbable basada en nuestra experiencia compartida de ser engañadas y lastimadas por la misma persona. Me presentó a otras 2 mujeres que también habían estado en relaciones con Marcus, y escuchar sus historias fue tanto validante como horrible. Todas describimos patrones similares,
comportamientos similares, banderas rojas similares que cada una habíamos descartado o racionalizado individualmente. Marcus claramente había estado ejecutando la misma estafa una y otra vez, encontrando mujeres vulnerables, abrumándolas con romance y atención, lentamente aislándolas y controlándolas, y luego descartándolas cuando se volvían demasiado difíciles de manejar, o huyendo cuando sus mentiras lo alcanzaban. Las 4 formamos una especie de grupo de apoyo, reuniéndonos regularmente para compartir nuestras experiencias y ayudarnos mutuamente a sanar, y su apoyo fue invaluable durante este tiempo, porque eran las únicas personas que realmente entendían cómo se sentía ser engañado tan completamente por alguien que amabas. Aproximadamente 6 semanas después de que Rebecca me contactara por primera vez, decidimos colectivamente que necesitábamos hacer algo con la información que teníamos sobre Marcus, que no podíamos simplemente dejarlo continuar su patrón de lastimar a personas sin ninguna consecuencia. Compilamos toda la evidencia que habíamos reunido colectivamente, las órdenes de restricción, los informes policiales, los documentos financieros, los testimonios de múltiples víctimas, todo lo que pintaba una imagen clara de Marcus Reynolds como un peligroso artista de la estafa y abusador. Llevamos esta evidencia a la policía y presentamos una queja formal, y nos informaron que Marcus ya estaba siendo buscado en conexión con la investigación de malversación de la que Rebecca me había hablado. El detective asignado al caso nos dijo que Marcus había huido del estado y actualmente estaba evadiendo a las fuerzas del orden, pero que estaban buscándolo activamente y confiados en que eventualmente lo localizarían y arrestarían. Saber que Marcus enfrentaría consecuencias legales por al menos algunas de sus acciones proporcionó una pequeña medida de justicia, aunque no podía deshacer el daño que nos había hecho a todas. El detective también nos advirtió que Marcus podría intentar contactarnos, especialmente si se desesperaba o se sentía acorralado, y nos aconsejó que estuviéramos vigilantes sobre nuestra seguridad. Esa advertencia envió un escalofrío a través de mí, porque me di cuenta de que el hombre con el que casi me casé podría realmente ser peligroso, que su dejarme en el altar podría haberme salvado de mucho más que solo un mal matrimonio. A medida que pasaba más tiempo y lentamente comencé a procesar todo lo que había sucedido, comencé a reconocer el dejarme en el altar por lo que realmente era, el mayor regalo que Marcus jamás me dio, aunque estoy segura de que esa no fue su intención cuando lo hizo. Si hubiera seguido adelante con la boda, habría estado legalmente vinculada a un criminal, un abusador, alguien que habría destruido sistemáticamente mi vida, mis finanzas, mi sentido de ser y posiblemente mi seguridad física. La humillación y el desamor que experimenté por ser abandonada en mi boda fueron dolores temporales que sanarían, pero el daño de estar casada con Marcus habría sido exponencialmente peor y potencialmente permanente. Rebecca me había dicho durante una de nuestras conversaciones que le tomó años recuperarse de su matrimonio con Marcus, años para reconstruir su crédito, su confianza, su capacidad de confiar en alguien. Dijo que todavía tenía pesadillas a veces, todavía se encogía cuando los hombres levantaban la voz, todavía luchaba con ansiedad e hipervigilancia, que eran resultados directos del abuso que había soportado. Y ella solo había estado casada con él durante 5 años. Si me hubiera casado con Marcus, quién sabe cuánto tiempo me habría tomado ver la verdad y encontrar el valor para irme. Quién sabe qué podría haberme hecho en ese tiempo. La evidencia física que Rebecca me había mostrado, la orden de restricción con sus descripciones de violencia, me perseguía porque sabía que podría haber sido yo presentando ese informe, yo con moretones o peor, yo atrapada en una situación donde el hombre que amaba también era el hombre al que temía. Cada vez que pensaba en el agujero que Marcus había perforado en su pared junto a mi cabeza, cada vez que recordaba el moretón en mi brazo de cuando me agarró en la cena de ensayo, me enfermaba sabiendo que esos incidentes probablemente eran solo avances de lo que vendría si nos hubiéramos casado. Los abusadores escalan. Eso es lo que mi terapeuta me dijo. Prueban límites y empujan y gradualmente aumentan la severidad de su abuso, a medida que se vuelven más seguros de que su víctima no se irá. Marcus me había estado probando, viendo lo que toleraría, y había pasado sus pruebas al quedarme, al hacer excusas, al creer sus disculpas y promesas de cambiar. Si nos hubiéramos casado, habría sabido que me tenía atrapada, y el abuso habría empeorado. También pensé en la devastación financiera que apenas evité.
como las deudas y problemas legales de Marcus también habrían sido mis problemas si hubiéramos estado casados. Podría haber perdido mis ahorros, destruido mi crédito, incluso potencialmente enfrentado riesgos legales si los fiscales decidían perseguirme como cómplice o coconspiradora en sus delitos financieros. Todo mi futuro financiero, todo por lo que había trabajado tan duro para construir, habría sido destruido por sus mentiras y sus elecciones. Y más allá de los peligros financieros y físicos, estaba el daño psicológico del que había escapado, la lenta erosión de mi identidad y autonomía que sucede cuando estás en una relación controladora y abusiva. Ya había comenzado a perderme durante nuestro compromiso, ya había comenzado a dudar de mi propio juicio y diferir a las preferencias de Marcus y buscar su aprobación para todo. Si nos hubiéramos casado, ese proceso habría continuado hasta que ya no me reconociera, hasta que estuviera completamente subsumida en su voluntad y sus necesidades sin espacio para mis propios deseos o pensamientos. Me habría convertido en un caparazón de la mujer fuerte e independiente que había sido antes de conocerlo, y recuperarse de ese tipo de daño psicológico puede tomar años o incluso toda una vida. Así que sí, Marcus dejándome en el altar absolutamente me destruyó en el momento. Absolutamente me humilló y me rompió el corazón y destrozó mis sueños del futuro que pensé que tendríamos juntos. Pero con la perspectiva de saber lo que ahora sé, entendiendo quién realmente era y en qué se habría convertido mi vida si me hubiera casado con él, puedo decir honestamente que ser dejada en ese altar fue lo mejor que me pasó. Me salvó de un matrimonio que habría sido abusivo y posiblemente peligroso. Me salvó de la ruina financiera. Me salvó de años de daño psicológico y del largo y difícil proceso de eventualmente irme y reconstruir mi vida. Marcus huyendo el día de nuestra boda fue un acto de cobardía de su parte, pero fue un acto de salvación para mí, aunque no podía verlo en ese momento, y aunque ciertamente no lo pretendió de esa manera. El universo, el destino, la intervención divina, como quieras llamarlo, me protegió ese día al hacer que las mentiras de Marcus lo alcanzaran exactamente en el momento correcto, antes de que estuviera legalmente atada a él y su desastre de vida. Sé que algunas personas podrían pensar que solo estoy tratando de poner un giro positivo en una experiencia terrible, solo tratando de convencerme de que todo sucede por una razón, para hacerme sentir mejor sobre lo que pasó. Pero te prometo que esto no es positividad tóxica o negación. Esto es gratitud genuina nacida de entender exactamente cuánto peor podría haber sido mi vida. He hablado con suficientes víctimas de violencia doméstica y abuso financiero para saber que salí fácil, relativamente hablando, que estar sola en un altar frente a 200 personas es en realidad un pequeño precio a pagar por escapar del tipo de pesadilla que Marcus habría creado. El proceso de sanación ha sido largo y difícil, y no voy a pretender que estoy completamente sobre lo que pasó o que no tengo todavía problemas de confianza y ansiedad sobre las relaciones. Los tengo. Y probablemente lo haré durante mucho tiempo. He tenido que aprender cómo volver a confiar en mi propio juicio, cómo creer en mi capacidad de reconocer banderas rojas y protegerme, cómo estar abierta al amor mientras también soy apropiadamente cautelosa. He tenido que trabajar a través de la vergüenza y la humillación. He tenido que aprender a contar mi historia, sin sentir que necesito justificarme o defenderme. He tenido que aceptar que ser manipulada por un manipulador experto no me hace débil o estúpida. He tenido que llorar, no solo por la relación que perdí, sino por la inocencia que perdí, por la versión de mí, que creía que el amor era simple y puro, y que las buenas intenciones eran suficientes para protegerte del daño. Esa versión de mí murió el día que Marcus se fue, y en su lugar emergió alguien más cautelosa, más consciente, más protectora de sí misma. Echo de menos la apertura y la confianza que solían venirme naturalmente, pero también aprecio la sabiduría y el discernimiento que he ganado a través de esta experiencia. Soy más cuidadosa ahora sobre a quién dejo entrar en mi vida, más atenta a las banderas rojas, más dispuesta a confiar en mis instintos cuando algo se siente mal. Y tal vez lo más importante, he aprendido que estar sola es infinitamente mejor que estar con alguien que te lastima, que no hay vergüenza en alejarse de algo que no te sirve, que tu valor no está determinado por si alguien elige amarte. Ha pasado casi un año ahora desde la boda que nunca sucedió, y estoy en un lugar mucho mejor que en esos días oscuros inmediatamente después de que Marcus se fuera. He regresado a la terapia.
Me he reconectado con amigos y familia. Me he lanzado a mi trabajo y pasatiempos. He comenzado a reconstruir mi vida con intención y propósito. Incluso salí en algunas citas recientemente, aunque estoy tomando las cosas muy lentamente y siendo muy selectiva sobre con quién paso tiempo. No tengo prisa por encontrar otra relación, porque he aprendido que estar cómoda y feliz sola es esencial antes de que pueda ser verdaderamente saludable con alguien más. Tengo esperanza para mi futuro ahora, esperanza real y genuina que no tuve durante meses después del desastre de la boda. Creo que algún día encontraré a alguien que merece mi amor y que me tratará con el respeto y la honestidad que debería haber exigido de Marcus. Creo que esta experiencia, por dolorosa que fue, me ha enseñado lecciones valiosas sobre mí misma y sobre las relaciones que me servirán bien por el resto de mi vida. Y creo que todo realmente sucede por una razón, no porque haya algún plan cósmico que dicta nuestro sufrimiento, sino porque tenemos el poder de encontrar significado y crecimiento incluso en las peores experiencias, si estamos dispuestos a hacer el difícil trabajo de sanación y reflexión. Así que si estás pasando por algo similar, si has sido lastimado o traicionado, o dejado por alguien que amabas, por favor escúchame cuando digo que mejora. Puede que no se sienta como si alguna vez mejorará, puedes pensar que nunca te recuperarás de este dolor, pero te prometo que el tiempo y el apoyo y la autocompasión eventualmente sanarán heridas que se sienten imposibles de sobrevivir ahora mismo. Y si estás en una relación donde estás viendo banderas rojas, donde te sientes controlado o aislado o asustado, por favor escucha esos instintos y sal antes de que sea demasiado tarde. No hagas las excusas que yo hice. No racionalices comportamientos que te hacen sentir incómodo. No te quedes porque ya has invertido tanto tiempo y energía en la relación. Tu seguridad, tu paz, tu felicidad valen más que cualquier relación. No importa cuánto ames a la persona o cuánto quieras creer que cambiarán. Y si conoces a alguien que podría estar en una relación peligrosa o poco saludable, comunícate con ellos. Hazles saber que estás allí para apoyarlos sin juzgar. Ayúdalos a ver lo que podrían no ser capaces de ver por sí mismos. A veces necesitamos perspectiva externa para reconocer lo que hemos sido condicionados a aceptar como normal. Quiero saber de ti en los comentarios. ¿Alguna vez has experimentado una traición que resultó ser una bendición disfrazada? ¿Alguna vez has esquivado una bala en una relación? ¿Alguna vez has tenido ese momento en que miraste hacia atrás y te diste cuenta de que lo que parecía la peor cosa que te había pasado en realidad te salvó de algo mucho peor? Comparte tus historias, porque creo que hay poder en saber que no estamos solos en estas experiencias, en entender que sobrevivir al desamor y la traición nos hace más fuertes y más sabios, en lugar de más débiles o dañados. Si esta historia resonó contigo de alguna manera, si te encontraste relacionándote con alguna parte de mi experiencia, si aprendiste algo sobre reconocer banderas rojas o confiar en tus instintos, por favor deja un me gusta en este video, porque ayuda a compartir este mensaje con más personas que podrían necesitar escucharlo. Y por favor suscríbete a Desde mi Mirada, porque compartimos historias reales de personas reales sobre sobrevivir lo impensable y encontrar fuerza en las secuelas. Toca la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia que podría cambiar tu perspectiva o incluso salvar tu vida. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Y recuerda que a veces lo que rompe tu corazón es exactamente lo que te libera.